La paz de Dios, amados hermanos, es bendición el que podamos estar aquí con ustedes y reciban un saludo del presbiterio de California. Ahorita de momento no recuerdo el nombre exacto, pero hemos estado por allá con mucha bendición y con grandes pues manifestaciones también del Señor, como han escuchado, de los milagros que el Señor hace. Reciban un saludo del hermano Saúl Vega y de todo aquel hermosísimo presbiterio. Vamos a leer la Biblia en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 y 5. Cuando lo encuentre, dé gloria al Señor. Leamos. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El siguiente, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tome su lugar. Los 4 evangelios canónicos, históricos, que aparecen en el Nuevo Testamento, nos refieren los hechos relativos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, por ejemplo, y Lucas resaltan su nacimiento, pero tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos hablan de las enseñanzas del Señor y sobre todo su vida, sus hechos, su muerte, su resurrección. El escritor Pirman, autor de un libro que se llama A través de la Biblia, libro por libro, plantea esta pregunta: ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué no 2 evangelios o 3 o solamente un evangelio? Y él mismo contesta la pregunta en esta manera: en los tiempos apostólicos, es decir, la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, hasta el siglo IV, en ella había, y en el mundo también, 4 clases representativas de humanidad: los judíos, los romanos, los griegos, y de estas 3 clases de personas surge la iglesia. Mateo, por ejemplo, escribe para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los griegos, y Juan fundamentalmente escribe para la iglesia. El Evangelio de Juan, del cual nos hemos referido al menos en los últimos meses, el último semestre del año pasado, es maravilloso, no porque los otros evangelios no lo sean, sino porque es profundamente doctrinal, teológico,
considera la deidad del Señor, pero también, como lo decía el hermano José Mejía, Jesucristo es un diamante de 1000 facetas. Y lo que el Evangelio de Juan presenta en sus capítulos tiene ese contenido que ha de servir a la iglesia para que tenga una línea hacia la sana doctrina. Lo mismo en sus epístolas. Y por supuesto, es el mismo autor, por gracia divina, por revelación directa del Señor, su Espíritu. Juan también es el autor del libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Considerando así, hermanos, lo que hemos leído en este momento, es algo bello cuando Juan, que ha asumido completamente la revelación de Jesucristo, ahora vuelve a reiterar con relación al Señor, diciéndonos el que es, el que era y el que ha de venir. El que está investido del poder del Espíritu Santo para guardar a su iglesia. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra y por supuesto, el que nos ama y nos limpia de nuestros pecados. Moisés, aquí sí tendré que decir esto. La predestinación en cuanto a la salvación es que todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que acepta a Cristo, es salvo por la fe. Pero hay un pueblo que ha sido predestinado por el Señor y es el pueblo de Israel. Y hay hombres que han sido predestinados por el Señor para ministerios específicos. En este caso, Moisés, Jeremías que trata como Moisés de disculparse para la obra a la cual es llamado, diciendo: soy un niño. Y el Señor le dice: no digas que eres un niño. Antes que todo fuese, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Moisés, llamado desde una zarza, el Señor le habla y entonces él pregunta por su nombre. Eye, Asher, Eye, yo soy el que soy. Pero en la versión juanina, el que es, el que era y el que ha de venir tiene un significado teológico profundo, porque entonces Dios, el Señor, se presenta como un Dios fiel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, un Dios fiel que cumple sus promesas.
yo soy el que soy, escribe Juan. La iglesia en los tiempos de Juan estaba reprimida por el Imperio Romano, perseguida a muerte. Pero esa iglesia conquistó palmo a palmo el terreno en el cual vivían y ganó a las fuerzas del mal y del imperio la batalla, siendo el Dios fiel, el que es, el que era y el que ha de venir, su protector, su Señor. Por tanto, cuando Juan habla estas palabras que hemos referido, está comunicando un mensaje del mismo Dios que le propuso a Moisés liberar a su pueblo. Es el mismo Dios fiel que libró a la iglesia primitiva en el siglo primero, en el siglo segundo, en el siglo tercero, en el siglo cuarto, y es el mismo Dios fiel que sigue guardando esa iglesia hasta el día de hoy. Es un Dios que cumple sus promesas. Nosotros recibimos promesa del Señor para este año de bendición, de liberación, y las creemos porque Dios es fiel. Este mensaje es dirigido a las 7 iglesias de Asia, lo que hoy día es Turquía, pero realmente es un mensaje universal, es un mensaje para nosotros, porque nosotros somos parte de la iglesia universal. Y así como la iglesia primitiva fue confortada al saber que en medio de la persecución y de la opresión de las fuerzas del mal, el que es, el que era y el que ha de venir estaba con ellos, nosotros también sabemos que ese mismo Dios fiel en su mensaje reitera que está con nosotros. Juan, en su evangelio, en el principio era el verbo. Esta expresión dirigida a la iglesia universal, pero ya compuesta por muchos griegos, fue de inmediato comprendida por quienes leían el evangelio. Pero el apóstol Juan es quien además presenta en su evangelio la tercera persona de la Divina Trinidad, el Espíritu Santo. Esos capítulos 14, 15 y 16 de su evangelio los recibe la iglesia. Hasta el día de hoy para nosotros son inspiración. Saber que aunque el Señor está ascendido en el cielo y a la diestra del Padre, su Espíritu Santo hace realidad las palabras que Él expresó: yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y entonces Juan asocia al Señor con la plenitud del Espíritu Santo. Por eso se habla de 7 espíritus, que es un número pleno, que es un número perfecto. El Espíritu Santo asociado con el Señor Jesucristo y con el Padre Celestial que está en su trono de gloria. Este número que indica plenitud
empezó a manifestarse desde el día de Pentecostés con la iglesia y sigue manifestándose con la iglesia hasta el día de hoy, y estará con la iglesia para llevarla en poder, con el mismo poder que levantó a Jesucristo el día de la resurrección. El Espíritu Santo nos llevará en las nubes a un encuentro con el Señor. En medio de la adversidad del tiempo del apóstol y en medio de la adversidad del tiempo presente, es el poder del Espíritu Santo a quien el Señor encomendó esta presencia real con la iglesia, que estará para guardarnos. ¿Qué habrá en este año? No lo sabemos. Y tampoco es conveniente que nosotros expresemos algún presagio, porque eso no es bíblico. Pero el que conoce todas las cosas dice que su Espíritu nos enseñará, nos guiará y nos dará a conocer todas las cosas que están en el seno del Padre y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor guardará a su iglesia de ataques, de persecuciones, de intrigas malvadas, de todo. Pero no además, o no solamente nos guardará, sino que nos sustentará. Será para nosotros el alimento vital. Será para nosotros la dinámica que ha de conformar nuestra vida espiritual en su presencia, y que siempre se manifestará para bendición en el seno de la familia y en el seno de la iglesia. El otro aspecto que Juan imprime en estos versículos gloriosos es que Jesucristo es el testigo fiel. Aleluya. La palabra martus, de la cual deriva la palabra mártir, es la palabra testigo. Cristo es nuestro testigo fiel. Acredita sus palabras, su testimonio, con la muerte salvadora que operó allá en el Calvario. Si la iglesia del primer siglo, que era frecuentemente martirizada a causa de su fe, requería el estímulo de saber que Cristo es el testigo fiel, que Cristo fue aquel que dio su vida en la cruz para testificar su amor por la humanidad y también para cumplir la encomienda eterna de salvación, también para nosotros el testimonio fiel de Cristo llena completamente toda nuestra expectativa. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 4, verso 12, dice así: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto es verdadero, hermanos, esto es real. El creyente siempre estará rodeado de luchas, de pruebas, de tribulaciones, pero el Espíritu Santo siempre como ayudador a nuestro lado. El Espíritu Santo y el testimonio fiel de Cristo para soportar el fuego de la prueba, porque Cristo superó el martirio, murió ciertamente, pero resucitó al tercer día y vive para siempre.
y si Él vive, nosotros también viviremos. El apóstol Pablo, en su epístola primera a los Corintios, capítulo 15, 20, dice de Él que Cristo es primicias de los que durmieron. Cristo no solo nos da un testimonio de fidelidad en calidad de mártir, sino que Cristo es el primero que venció a la muerte. El sepulcro no lo pudo retener. Las ligas que durante tanto tiempo sujetaron a la humanidad quedaron destrozadas en aquella tumba de José de Arimatea. El Señor se levantó triunfante y vive. Por eso es el primogénito entre los muertos. Es la resurrección del Señor quien nos provee de seguridad y esperanza. Esta seguridad nos permitirá vivir en victoria hasta el día en que seamos llamados o cuando Él venga. Porque sabemos de quién somos, porque sabemos a quién servimos y porque Él nos ha asegurado que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y después de todo lo que Juan profundiza, nos dice esto, que es premisa fundamental también. Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. La iglesia primitiva conoció el potencial de un imperio como el Imperio Romano. Ese imperio gobernó toda la tierra conocida. Sus milicias atemorizaban a las naciones. Como lo hemos dicho, ellos eran maltratados, humillados por ese poder. Pero qué aliento, qué bendición para aquellos que marchaban hacia la muerte, para aquellos que derramaban su sangre en las arenas romanas. Saber que hay un soberano sobre los reyes de la tierra y ese imperio, el romano, sucumbió bajo las armas del evangelio. Unos cuantos años pasaron y en el año 317 el emperador de ese imperio, del imperio romano, Constantino, tuvo que declarar que Cristo era real, que Cristo era verdadero, y decretó la legalidad del cristianismo en toda la tierra. Hoy día, las potencias mundiales pregonan su poder destructor. Algunos gobiernos se enseñorean de sus ciudadanos. Los poderosos de la tierra quieren seguir sojuzgando a la gente. Pero esta debe ser nuestra visión y esperanza. El soberano pronto aparecerá y todos sabrán que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en estos versículos hay una frase que es la más conmovedora. De tantas frases que se han escrito, y el mismo Juan en su evangelio testifica diciendo que si se escribieran todas las cosas que el Señor Jesús hizo, no habría lugar para todos los libros en el mundo acerca de Él. Pero esta frase, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto es gigantesco. Esto es colosal. No podría ser de otra manera la expresión del mensaje dirigido a nosotros, la iglesia.
Cristo nos ama. Cristo derramó su sangre para lavarnos de nuestros pecados. Y esto nos hace doblegarnos ante Él. Porque Cristo es todo lo que se ha dicho. El que es, el que era y el que ha de venir. El que con su espíritu guarda su iglesia. El testigo fiel, el soberano. Y, como dice Pedro, no éramos pueblo, pero ahora, porque nos amó, somos reyes y sacerdotes. Inclinemos nuestro rostro y digamos juntamente con el vidente de Patmos, dígalo conmigo: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.